Por eso Jesús establece una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un discípulo es aquel que continúa en la palabra y vive conforme al ejemplo que Cristo nos dio. Aún más, nosotros descubrimos que hay 7 principios que Jesús dio a conocer con respecto al proceso de discipular. Entonces vamos ahora a entrar a estudiar esos 7 principios. Y lo primero que Jesús hizo fue identificar la tarea prioritaria, que era hacer discípulos. Entonces Jesús identificó la tarea prioritaria en hacer discípulos. La Biblia dice en Mateo 16:26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Lucas 5:32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, el llamado a los pecadores al arrepentimiento y la salvación fue la pasión de Jesús, porque Él vino a salvar la humanidad. Sin embargo, eso no fue todo. Eso no fue todo lo que Él vino a hacer. La prioridad era que hiciéramos discípulos antes de partir. Segundo, en la Biblia, el servicio tiene la misma prioridad que la proclamación. La Gran Comisión dice, id y predicad el Evangelio. En otras palabras, no es una sugerencia, no es una recomendación. Por lo que veo, es algo imperativo. Y segundo, cuando yo proclamo, cuando yo digo lo que me ha sucedido a mí, estoy siendo testigo, estoy dando un testimonio. Ahora, en Lucas 24, 45, 47, yo quiero que usted preste mucha atención a esta porción. Dice la Biblia, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Mire lo interesante de esto. Les abrió la mente. Eso es algo que nosotros necesitamos que Dios haga en nuestras vidas, que nos abra la mente para que podamos entender. Dice, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero esa proclamación no puede ir solamente con proclamación. Esa proclamación tiene que ir con demostración del reino. La Biblia dice en Marcos 16, 17 al 19 lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, tal vez usted lo ha experimentado, no con ninguno de aquí, eso es por allá afuera con otra gente. Gente que dice ser cristiana, que en el templo usted lo ve lleno de piedad, mejor dicho, eso es un dechado de virtudes. Pero cuando llega a la casa se transforma, es otra cosa, se desconoce. Son una cosa aquí, pero afuera son otra. ¿Sabe, amados, que la razón principal por la cual el cristianismo ha sido rechazado por muchas personas y por la sociedad es por la hipocresía? Cuando una persona, hermanos, no vive con integridad, generalmente tiende a recibir rechazo. Ahora, Jesús
Cuando él estaba a punto de partir, él se detuvo para hablar con sus seres queridos, que eran sus discípulos. Él tenía familia, pero los que estuvieron con él siempre eran los discípulos. Y antes de partir, él quería asegurarse de que ellos habían entendido la tarea que él les estaba dejando. ¿Y cuál era la razón por la cual él había venido? ¿Cuál era la tarea que él les estaba dando? Hacer discípulos a las naciones. Y tal vez usted pregunte, ¿por qué el discipulado era prioridad? ¿Por qué no era la evangelización la prioridad de Jesús? Bueno, aunque la palabra no lo explica claramente, vamos a ver algunos principios del por qué el discipulado es tan importante. En primera instancia, amados, Dios está más interesado en la obediencia que en la apariencia de obediencia. Ahora, ¿cómo vemos esto claro o ilustrado? En Isaías capítulo 58. En Isaías 58 nosotros tenemos un ejemplo claro del deseo de Dios. Y ese capítulo comienza Dios diciéndole algo al profeta. Le dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Lo primero que Dios le dice a Isaías era que necesitaba hablar en voz tan alta como una trompeta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba tan sordo que el profeta tenía que proclamar el mensaje, pero este mensaje tenía que ser oído. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería que Isaías proclamara, que sonara como una trompeta? Que la apariencia de piedad en la oración, en las reuniones de oración, el estudio de la palabra, no era suficiente para agradar a Dios. Además de la apariencia de religiosidad, Israel necesitaba demostrar el carácter de Dios, la compasión, la justicia en respuesta a aquellos en necesidad. El cuarto punto nos lleva a mirar esto. La Escritura nos dice que debemos vivir de tal manera que atraiga a otros a Jesús. La verdadera adoración, el verdadero estilo de vida atrae al no creyente. En Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 al 8, simplemente se lo doy como referencia, nos muestra un estilo de vida de obediencia que atrae la atención de aquellos que no son creyentes. Pero quiero leerles primera de Pedro 2:12 para que usted mire lo que dice la palabra. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, debemos vivir de tal manera que los no cristianos alaben a Dios, aunque a ellos no les guste nuestra religión. Debido a que nosotros no hemos demostrado la vida de Cristo en nosotros, Mahatma Gandhi, ese gran hombre que fue usado, y yo sé que fue usado por Dios para liberar a la India, porque lo que este hombre hizo fue tremendo, a liberar a toda una nación. ¿Sabe qué dijo él? Dijo: me gusta su Cristo, no me gustan los cristianos. Sus cristianos no se parecen en nada a Cristo. Y para que un hombre de esta altura, de esta reputación, dijera esto, debe llevarnos a la reflexión. Porque hoy en día la iglesia está satisfecha en predicar, y aparentemente miles y miles y miles de personas han hecho la confesión de fe, pero han sido descuidados en su crecimiento espiritual.